Imagina a un guerrero que vaga sin rumbo por los caminos, con la mirada perdida y el espíritu quebrado. Un samurái sin maestro, sin honor y sin propósito es un ronin, pero la adicción nos convierte en algo mucho más trágico. Nos convierte en esclavos de un dueño invisible y despiadado, que no nos permite ser dueños de nuestra propia voluntad. Existe una verdad fundamental en el código del Bushido que ha sobrevivido a los siglos. Un samurái que no se domina a sí mismo jamás podrá dominar su espada. Si tus impulsos, tus vicios o tus dependencias son quienes toman las decisiones por ti cuando llega la noche o cuando aparece el estrés, entonces no eres el general de tu propia vida, eres simplemente un rehén. La adicción es una cadena que se forja eslabón a eslabón. Muchas veces sin que nos demos cuenta, hasta que el peso es tan grande que nos impide caminar con la frente en alto. Hoy no vamos a hablar de soluciones fáciles ni de fórmulas mágicas. Vamos a hablar de recuperar tu soberanía personal. Vamos a entender que romper con una adicción no es solo dejar un hábito, es volver a ser el dueño de tu propio destino y dejar de ser ese guerrero errante que ha perdido el control sobre su propia alma. El camino de regreso al honor comienza con el primer enfrentamiento contra tu enemigo más íntimo, tú mismo. Es vital comprender que la adicción no es simplemente una debilidad de carácter o una falla moral que te define como una persona indigna. Verla de esa manera es caer en la trampa del enemigo antes de empezar la batalla. La realidad es mucho más técnica y profunda. La adicción es un secuestro biológico de tu sistema de recompensa, un mecanismo diseñado originalmente para la supervivencia que ahora ha sido desviado contra ti. Tu cerebro, esa herramienta que debería ser tu consejero más leal, ha sido engañado por sustancias o comportamientos que prometen un alivio inmediato a cambio de tu libertad a largo plazo. Es como un castillo cuya guardia ha sido sobornada para dejar entrar al invasor. Las puertas están abiertas, pero los defensores siguen allí, esperando que alguien recupere el mando. En el camino del samurái entendemos que este estado de dependencia fragmenta tu integridad, creando una brecha entre lo que deseas ser y lo que terminas haciendo. El propósito fundamental de este encuentro no es solo que dejes de consumir o de actuar compulsivamente, sino que recuperes la soberanía absoluta sobre tu propia existencia. El objetivo es que vuelvas a sentarte en el trono de tu mente, que tus manos vuelvan a sujetar las riendas de tus actos, y que cada decisión que tomes nazca de tu voluntad consciente y no de una necesidad química o emocional desesperada. Romper la cadena significa entender cómo funciona el grillete, para luego usar la disciplina y la estrategia como las herramientas que te devolverán la llave de tu propia celda. Para que este proceso de liberación sea efectivo y duradero, no podemos confiar únicamente en la fuerza de voluntad momentánea, la cual suele fallar cuando el cansancio o la tentación aprietan. Necesitamos una estrategia de combate clara, una estructura de asedio que desmonte la adicción desde sus cimientos. Por ello, vamos a dividir tu camino de recuperación en 4 pilares fundamentales, diseñados para restaurar tu honor y tu control. El primer pilar es la purga del entorno. Aprenderás a limpiar tu campo de batalla personal de cualquier rastro que alimente el vicio, entendiendo que un guerrero inteligente no lucha en terreno desfavorable si puede evitarlo. El segundo pilar es el dominio del impulso. Aquí desarrollaremos la capacidad de observar el deseo sin ser arrastrados por él, fortaleciendo la mente para que sea un muro impenetrable ante la urgencia. El tercer pilar es la reconstrucción del hábito. No basta con dejar un vacío. Es necesario ocupar ese territorio con nuevas disciplinas que nutran tu espíritu y le devuelvan el sentido a tu rutina. Finalmente, el cuarto pilar es el código de la vigilancia. La estrategia para mantener la victoria a lo largo del tiempo, asegurando que el enemigo no regrese aprovechando un momento de descuido. Estos 4 pilares son el mapa que te llevará desde la esclavitud del ronin hasta la libertad del samurái soberano. Antes de que la espada sea desenvainada, el guerrero debe conocer el terreno y saber exactamente por dónde intenta infiltrarse el adversario.
En la guerra contra la adicción, el enemigo no siempre ataca de frente. A menudo utiliza rutas secundarias que llamamos gatillos. Estos son estímulos específicos que, de forma casi automática, disparan en tu cerebro la señal del deseo. Pueden ser personas que frecuentas y que validan tu comportamiento autodestructivo, lugares que asocias con el consumo, aplicaciones en tu teléfono que roban tu atención, o incluso horarios específicos del día, donde el aburrimiento o la soledad te vuelven vulnerable. Si no mapeas estos estímulos con precisión quirúrgica, estarás condenado a reaccionar en lugar de actuar. Como dice la máxima del Bushido, no puedes ganar una batalla si el enemigo ya está dentro de tu tienda. Identificar tus gatillos es detectar al espía antes de que sabotee tus defensas. Debes observar con honestidad brutal qué situaciones preceden a tu caída. ¿Es el estrés del trabajo? ¿Es el silencio de la noche? ¿Es un grupo de amigos específico? Al poner nombre a cada uno de estos factores, les quitas su poder de invisibilidad. Una vez que el estímulo es identificado, deja de ser una orden inevitable para convertirse en una simple señal que puedes decidir ignorar. El primer paso para la purga es entender que tu entorno actual está diseñado para que sigas siendo un esclavo. Por tanto, tu misión es rediseñar ese entorno para que la excelencia sea el único camino posible. La estrategia del samurái no se basa en la esperanza, sino en la arquitectura de su realidad. Para el primer pilar de la purga, debemos aplicar la regla de la fricción máxima. La adicción sobrevive gracias a la conveniencia. Se alimenta de la facilidad con la que puedes acceder al vicio en un momento de debilidad. Tu misión es interponer tantos obstáculos como sea posible entre tú y el comportamiento que quieres erradicar. Si el acceso al vicio es una puerta abierta, tu tarea es tapiarla con muros de piedra. Esto significa ejecutar una eliminación radical sin espacio para la nostalgia o la duda. Si tu adicción es digital, borra las aplicaciones de raíz y elimina las cuentas. Si es una sustancia, tírala por el desagüe ahora mismo. Si son personas que te arrastran al pozo, bloquea sus contactos sin dar explicaciones. No estás siendo rudo, estás salvando tu vida. Al aumentar la fricción, obligas a tu cerebro a detenerse. En ese espacio de tiempo que tardarías en reinstalar una aplicación o en buscar lo que has desechado, la parte racional de tu mente tiene la oportunidad de despertar y retomar el mando. No permitas que la tentación esté a un solo movimiento de distancia. Un guerrero que deja una daga enemiga al alcance de su mano mientras duerme no es valiente, es imprudente. Haz que pecar contra tu propio honor sea tan difícil, tan tedioso y tan complicado que el impulso se agote antes de que puedas actuar. La purga no es un proceso gradual, es un corte limpio con el pasado para que el futuro tenga espacio donde crecer. Tras haber eliminado las malezas que asfixiaban tu voluntad, es momento de plantar las semillas de tu nueva realidad mediante el diseño de un espacio de poder. Un samurái no solo limpiaba su dojo de distracciones, sino que lo convertía en un santuario de intención, donde cada objeto tenía el propósito de elevar su espíritu. Tu entorno físico es un reflejo directo de tu paisaje interior. Si vives en el caos, tu mente será caótica. Si te rodeas de los restos de tu antigua vida de adicción, estarás invitando al Ronin a regresar. Debes transformar tu hogar, tu habitación y tu lugar de trabajo en un ecosistema que refuerce constantemente quién eres ahora y hacia dónde te diriges. Un entorno limpio y minimalista no es una cuestión estética. Es una necesidad táctica que fomenta una mente clara y libre de ruido innecesario. Coloca recordatorios visuales de tu nueva identidad. Libros que inspiren tu crecimiento. Una caligrafía que represente tu valor. O simplemente el vacío necesario para respirar sin ansiedad. Al entrar en tu espacio de poder, tus sentidos deben recibir el mensaje de que la batalla ha cambiado y de que el hombre que solía ceder ante los impulsos ya no habita allí. Estás construyendo un fuerte donde tu voluntad es la ley suprema. Cada vez que mantienes el orden en tu entorno, estás practicando la disciplina necesaria para mantener el orden en tu alma. Tu espacio ya no es el escenario de tu caída, sino el templo de tu reconstrucción, un lugar donde el silencio y la claridad actúan como guardianes de tu nueva soberanía.
En el fragor de la batalla interna, el impulso se manifiesta como una tormenta repentina que amenaza con derribar tus defensas. Para dominarlo, el samurái no utiliza la fuerza bruta, sino la técnica de surfear el impulso, o urge surfing. Debes comprender que el deseo no es un estado permanente, ni una orden que debes obedecer, sino un fenómeno fisiológico, similar a una ola en el océano. La ola nace en la calma, crece con fuerza hasta alcanzar un pico de intensidad máxima, donde parece insoportable, pero inevitablemente, por las leyes de la naturaleza, rompe y se disuelve en la orilla. El error del Ronin es luchar contra la ola de frente, agotando sus energías y terminando ahogado por el deseo, o dejarse arrastrar por ella inmediatamente. Tu estrategia será diferente. Te convertirás en un observador desapegado. Cuando sientas que la urgencia de la adicción aparece, no entres en pánico ni intentes reprimirla con odio. Simplemente reconócela. Nota cómo se siente en tu cuerpo, dónde se localiza la tensión y cómo sube su intensidad. Mírala como quien mira el clima desde una ventana segura. Mantente en equilibrio sobre tu tabla de disciplina, respirando profundamente, sabiendo que el pico de la ola solo dura unos minutos. Si puedes sostener tu posición sin actuar durante esos instantes críticos, verás con asombro cómo el deseo pierde su poder y desaparece por sí solo. Al no alimentar la ola con tu resistencia ni con tu entrega, le quita su combustible. Con cada ola que surfeas con éxito, tu confianza se fortalece y el enemigo se debilita, porque has aprendido que tú eres el océano, y el impulso es solo un movimiento pasajero en la superficie. Entre el momento en que un estímulo te golpea y el momento en que decides actuar, existe un espacio sagrado y diminuto que el samurái entrena con devoción: la pausa del guerrero. En la vida del adicto, ese espacio ha sido eliminado. El estímulo y la respuesta están encadenados de forma automática, convirtiéndote en un autómata que reacciona sin pensar. Tu entrenamiento consiste en recuperar ese territorio, aprendiendo a insertar una pausa de apenas 3 segundos cuando el impulso aparece. Esos 3 segundos son el campo de batalla donde reside toda tu libertad humana. Cuando sientas la llamada del vicio, antes de mover un solo músculo, detente. Respira. Cuenta 1, 2, 3. En ese breve silencio, el poder deja de pertenecer al impulso y vuelve a tus manos. Es el instante en que dejas de ser una víctima de tus instintos para convertirte en el juez de tus actos. En la esgrima japonesa, ese momento de quietud antes del golpe decide quién vive y quién muere. En tu vida, decide quién manda. Si eres capaz de dominar esos 3 segundos, eres capaz de dominar el mundo, porque has roto el automatismo que te mantenía esclavo. No necesitas ganar la guerra eterna hoy. Solo necesitas ganar la batalla de los próximos 3 segundos, una y otra vez. Es en esa pequeña brecha de tiempo donde el Ronin recupera su honor y el hombre recupera su alma. Entrena la pausa hasta que sea tu reflejo más natural, porque en el silencio de esos 3 segundos es donde nace tu verdadera soberanía. 9. La transformación más profunda no ocurre en lo que haces, sino en quién crees que eres. Mientras sigas utilizando un lenguaje de lucha interna como estoy intentando dejarlo, mantienes viva la posibilidad del fracaso y te sigues identificando con la versión de ti mismo que todavía es esclava del vicio. El término intentar implica la existencia de una duda, una puerta entreabierta por la que el Ronin puede regresar en cualquier momento. El samurái no intenta desenvainar su espada. Lo hace o no lo hace. Por eso, debes ejecutar un cambio radical en tu narrativa interna y adoptar la identidad del ex. A partir de este momento dejas de ser un adicto en recuperación para convertirte en alguien que simplemente no realiza esa acción. La frase debe ser clara y tajante. Yo no soy alguien que hace eso. Al cambiar el no puedo por el no lo hago, trasladas la fuente del control de una prohibición externa a una decisión de identidad interna. No es que tengas prohibido el vicio, es que el vicio ya no encaja en la estructura de la persona en la que te has convertido. Esta nueva narrativa actúa como una armadura invisible. Cuando el mundo,
o tu propio impulso te ofrezcan el camino fácil, tu respuesta no será una negociación penosa, sino una declaración de principios. Tú no eres un esclavo buscando libertad. Eres un hombre libre que ha decidido que ciertos comportamientos son indignos de su nuevo código de honor. Al cambiar tu identidad, cambias tu destino. Porque nadie puede actuar durante mucho tiempo de una manera que contradiga la imagen que tiene de sí mismo. Cuando eliminas una adicción, dejas tras de sí un vacío químico y emocional que tu cerebro intentará llenar a toda costa, a menudo recurriendo a la ansiedad o a la tristeza. Para que el Ronin no regrese a ocupar ese espacio, debes reclamar ese territorio mediante el esfuerzo físico intenso. El ejercicio no es solo una cuestión de salud estética, es una herramienta de transmutación biológica. Al someter a tu cuerpo a un entrenamiento exigente, estás forzando a tu cerebro a liberar endorfinas y dopamina de manera natural y ganada, no robada a través de un vicio. Existe una sabiduría antigua en el castigar al cuerpo para liberar al espíritu. Cuando el músculo arde y el aliento falta, la mente se ve obligada a silenciar sus voces secundarias para concentrarse en la supervivencia del momento. En ese estado de fatiga noble, el deseo de la adicción se disuelve porque el cuerpo está demasiado ocupado reconstruyéndose. Cada gota de sudor es una impureza que de tu sistema, y cada repetición ganada al cansancio es un eslabón que rompes de tu antigua cadena. El ejercicio intenso te devuelve la conexión con tu fuerza física y te enseña que el dolor del crecimiento es infinitamente superior al placer vacío de la dependencia. No entrenes solo para estar en forma. Entrena para recordar que tú eres el dueño de esa máquina biológica y que el esfuerzo es el único peaje real hacia una recompensa que no te destruye. Convierte el gimnasio, el camino o el dojo en tu nuevo altar, donde el sacrificio físico sea el precio que pagas gustosamente por tu claridad mental. La victoria sobre una adicción no se sostiene en el vacío. Necesita un cimiento de significado que sea más fuerte que cualquier tentación. Si tu única meta es dejar de consumir, estarás luchando una batalla defensiva eterna contra el aburrimiento y la falta de sentido. El samurái sabía que sin un señor a quien servir o una causa que defender, el espíritu se marchita y busca consuelo en la decadencia. Aquí es donde entra el concepto de Ikigai, tu razón de vivir. Ese propósito superior que hace que levantarte cada mañana valga el esfuerzo. Debes encontrar una misión que sea tan importante para ti, que el placer momentáneo de tu adicción parezca una distracción insignificante, un precio demasiado alto que no estás dispuesto a pagar. Cuando tienes un objetivo que te apasiona, ya sea proteger a tu familia, construir un legado, alcanzar la maestría en un arte o ayudar a los demás, el vicio deja de ser un refugio para convertirse en un obstáculo que te aleja de tu destino. Los placeres baratos son el consuelo de los que no tienen nada grande en el horizonte. Un hombre con una misión no tiene tiempo para perderse en la niebla de los sentidos. Tu tarea es mirar hacia adentro y preguntarte qué es aquello que el mundo necesita de ti y que tú estás dispuesto a conquistar. Cuando tu propósito es lo suficientemente grande, tu voluntad se vuelve inquebrantable, porque ya no luchas por evitar algo malo, sino por proteger algo sagrado. El Ikigai es la brújula que mantiene al guerrero en el camino correcto cuando la tormenta de la tentación intenta desorientarlo. Si no tienes una meta que te haga vibrar, siempre serás vulnerable a los placeres que te adormecen. Pero si encuentras tu misión, la adicción perderá su trono para siempre. El peligro más insidioso para el guerrero no se encuentra en el fragor de la batalla inicial, sino en la calma que sigue a la victoria. Cuando has logrado mantenerte limpio durante semanas o meses, surge una voz interna seductora y peligrosa. El ego autocomplaciente. Este te susurra que ya tienes el control, que el peligro ha pasado y que, por lo tanto, puedes permitirte relajar tus estándares. En la tradición del Bushido, este es el momento en que más se necesita el Sanshin, o el estado de alerta permanente. El Sanshin es la postura mental que se mantiene después de haber ejecutado un ataque perfecto. Es no bajar la guardia aunque el enemigo parezca derrotado.
La mayoría de las recaídas ocurren precisamente cuando crees que ya estás a salvo, porque es ahí cuando dejas de aplicar los pilares que te salvaron. Te permites frecuentar de nuevo lugares peligrosos, hablas con personas que no deberías o descuidas tus rutinas de poder pensando que ya eres invulnerable. Debes entender que la adicción es un enemigo que no duerme y que espera pacientemente una sola grieta en tu armadura. La excelencia no es un destino al que se llega, sino un estado de vigilancia que se habita. Mantener el Zanshin significa que, aunque lleves 3 meses o 3 años de éxito, sigues respetando tus límites con la misma intensidad que el primer día. No permitas que el orgullo de tu progreso se convierta en la raíz de tu caída. La verdadera libertad no consiste en poder volver al vicio sin miedo, sino en mantener la guardia tan alta que el vicio nunca más encuentre una entrada a tu vida. En el sendero del guerrero, un paso en falso no tiene por qué significar el fin del viaje. Si llegas a tropezar y caes en la tentación, te enfrentarás al enemigo más peligroso de todos: la culpa paralizante. La culpa es el combustible preferido de la adicción. Te susurra que has fracasado, que no tienes remedio y que, ya que has fallado, bien puedes seguir cayendo. Para combatir esto aplicamos el arte del kintsugi, la técnica japonesa de reparar cerámica rota con oro, haciendo que la pieza sea más fuerte y hermosa por haber sido quebrada. Si te rompes, debes repararte con oro, no con lamentos. Esto significa volver al camino de la disciplina de manera inmediata, sin permitir que un error de 1 minuto se convierta en una derrota de 1 semana. Debes distinguir con claridad entre la culpa y la responsabilidad. La culpa te mantiene atado al pasado y te debilita, mientras que la responsabilidad te sitúa en el presente y te otorga el poder de actuar. No te castigues con pensamientos de odio, porque ese odio te llevará de vuelta al refugio del vicio. En su lugar, analiza con frialdad de cirujano qué parte de tu estrategia falló. Refuerza ese pilar y retoma tu guardia con más sabiduría que antes. Una cicatriz reparada con responsabilidad es un recordatorio de tu capacidad de recuperación, no una marca de vergüenza. El honor no reside en no caer nunca, sino en la velocidad y la determinación con la que te pones de pie después de cada caída. Tu historia no termina con un error, se engrandece con la forma en que decides volver a la batalla. Hemos recorrido el mapa que te llevará de la servidumbre del Ronin a la soberanía del guerrero. Has aprendido que la purga de tu entorno es tu primera línea de defensa, que el dominio del impulso reside en la pausa de 3 segundos, y que tu nueva identidad como alguien que simplemente no cede es la armadura más resistente que puedes vestir. Entendiste que el esfuerzo físico es la fragua donde se templa el espíritu y que solo un propósito superior, tu Ikigai, puede llenar el vacío que la adicción deja atrás. Pero saber no es suficiente. El conocimiento sin acción es solo una carga más. Ahora frente a ti se abre el camino del honor. El primer paso es sin duda el más difícil, porque requiere que cortes con la comodidad de tus cadenas. Pero es el único paso que importa hoy. No pienses en los meses que vendrán, ni en las batallas del próximo año. Concéntrate en ganar el día de hoy, en mantener tu guardia alta en este preciso instante. Te hago un llamado a realizar un juramento de silencio y acción. Deja de hablar sobre tus intenciones y deja que tus resultados hablen por ti. La excelencia no es una meta lejana, es la decisión que tomas cada vez que eliges la disciplina sobre el placer barato. Recupera tu espada, levanta la frente y vuelve a ser el dueño de tu destino. El mundo no necesita más esclavos de sus impulsos, necesita hombres que hayan conquistado su propia mente. Tu entrenamiento ha comenzado. Esto es Vida Samurái.